Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora vamos ante tu trono de la gracia, pidiendo tu dirección, tu sabiduría. Señor, que al abrir tu palabra podamos aprender más de tu amor y de tu misericordia y de tu voluntad para cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, en esta hora pedimos tu presencia, pedimos tu dirección, sé con todos los que estamos aquí presentes, con aquellos que no pudieron venir o que están en otro lugar, también derrama tus bendiciones sobre ellos, Señor, y sobre todas sus familias. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Una pregunta. ¿Eres carnal o eres espiritual? Estamos viviendo en el tiempo del fin. El tiempo se está acortando. Y lo vemos alrededor de nosotros. Las profecías se van cumpliendo, las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis. El hambre en muchas personas de conocer la verdad, el hambre de prepararse, el hambre de muchos que sienten un vacío en sus vidas y que están buscando la solución, y esa solución la encontramos en nuestro Mesías. Y las profecías se están cumpliendo, pero el mayor problema de este tiempo es la incredulidad. Aún en medio del pueblo de Dios hay mucha incredulidad. No se cree. Hay ocasiones en que creemos más a una persona que lo que la palabra de Dios dice. Hay demasiada incredulidad en medio del pueblo de Dios y afuera. Y ese es el mayor problema en la cual nosotros nos encontramos. Miren lo que dice en 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5, versículo 9 y 10. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí nos habla del testimonio de Dios en general, pero un testimonio también directo que es acerca de quién es el Hijo de Dios. Usted sabe que hoy día muchos no conocen al Hijo de Dios, aun cuando dicen conocerlo. Hay una confusión de quién es el Hijo de Dios. Muchos dicen es el mismo Padre, es el Hijo. Otros, hay mucha confusión. Incluso dentro del pueblo de Dios hay una confusión en que se cree en dos tipos de hijos de Dios. Unos creen que vino en la naturaleza caída, como de Adán y Eva después del pecado. Otros creen que vino en una naturaleza no caída, como Adán y Eva la tenían antes del pecado. Dentro del pueblo de Dios incluso se cree en dos diferentes hijos de Dios. Pero el testimonio del Señor dice: aquel que escucha el testimonio de Dios, también cree en el testimonio del Hijo de Dios. Pero el que no cree en la palabra de Dios, en el testimonio de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios que venimos a hacer? Mentirosos. ¿Qué significa ser mentirosos? Que no hay verdad ¿en quién? En nosotros. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 8, versículo 44, cuando Cristo les dijo a los escribas y fariseos: vosotros sois hijos ¿de quién? De vuestro padre, ¿quién? El diablo, porque mata ¿desde qué? Desde el principio, y en él no hay verdad, es mentiroso.
Cuando nosotros no creemos en el testimonio de Dios, en su palabra, no la vivimos, entonces la palabra de Dios nos describe que somos ¿qué? Mentirosos, y venimos a ser hijos e hijas ¿de quién? Del padre de mentira. Wow, eso está duro, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor desea que nosotros confiemos y creamos en Él. El mayor problema de hoy día es que no creemos. Ponemos todo en tela de juicio. Dudamos, ¿será o no será? Cuando aún a través de la palabra de Dios el Señor nos da evidencias de la verdad, aún así dudamos del testimonio de Él. ¿Qué acaso no dijo el Señor? Dice que aún cuando viniera un ángel a hablar a las personas, aún así rechazarían la verdad. En el tiempo del fin hay un problema en el creer. ¿Cuál es el mayor impedimento para ser salvos? ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Felipe y el eunuco? Cuando Felipe fue llevado al eunuco y el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces Felipe le explicó la palabra de Dios. ¿Y qué dijo el eunuco? Aquí hay agua, ¿qué me impide? Fíjense lo que le impidía al eunuco ser bautizado. Dice Felipe, si creyeres en el Hijo de Dios, entonces podés ser bautizado. El impedimento es creer. ¿Qué nos impide ser fiel a Dios? Creer. ¿Qué nos impide andar en el camino de Dios? Creer. Confiar en el testimonio del Señor. Ese es el problema en el cual nosotros nos enfrentamos hoy en día. Creer en su verdad. ¿Qué es la verdad? Dios, el Hijo, el Espíritu, la ley y su palabra. Vamos a ir rápidamente aquí. No me voy a detener en este porque sabemos muchos de estos textos, pero vamos a leerlo aquí. Dios, el Padre, es verdad. ¿Qué dice Deuteronomio 32:4? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios, ¿de qué? De verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. El Dios, el Padre, es ¿qué? Verdad. ¿Qué más es verdad? El Hijo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué otra cosa es verdad? El Espíritu. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, es verdad. ¿Qué más? La ley de Dios es verdad. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué cosa? La verdad. Su palabra, que dice en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El mayor problema que enfrentamos hoy en día como hijos e hijas de Dios y el mundo es que no creemos en la verdad de Dios. Dudamos de la verdad de Dios. Y esto que acabamos de ver nos indica lo que es verdad. ¿Estamos siguiendo la verdad de Dios? ¿Confiamos plenamente en su verdad? ¿O estamos flaqueando en creer el testimonio del Padre y el testimonio del Hijo? Ustedes saben que en el tiempo de Cristo, el Mesías no hizo muchos milagros por la falta de incredulidad del pueblo de Dios. Fíjense,
el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, miraba, sabía, conocía de Cristo. ¿Por qué? Porque en todos lados iba haciendo milagros. Porque en todos lados iba predicando. ¿Usted cree posible que aún viendo milagros, prodigios, predicando la palabra del Evangelio en medio del pueblo de Israel, aún así no creían? Miren, vamos a ver un texto. Marcos 6, y noten el versículo 5 y 6. No pensemos que cómo fue posible que el pueblo de Israel en el tiempo del Mesías no creyó en él. Porque aún si él estuviera en nuestro medio y estuviera haciendo milagros y prodigios, habrían muchos que aún dudarían del Hijo de Dios. ¿O no? Porque eso sucedió en el tiempo de Cristo. Mire lo que dice Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¡Wow! Aún siendo testigos de milagros y prodigios, dudaron. ¿Qué pasó con el pueblo hebreo cuando salió de Egipto? Miraron las plagas, miraron que el mar se abrió para que ellos entraron. ¿Y cuánto tiempo dudaron en mostrar la incredulidad en Dios? El problema que hay, y todavía en nuestros días, es de que creemos más en las obras del ser humano, del hombre, que en las cosas de Dios. Vemos que en aquel tiempo también el enemigo tenía un poder que estaba obrando y trabajando, que lo estaba manipulando Satanás. Ahorita vemos que hay un poder que está trabajando tan fuerte en la tierra que creemos más en lo que vemos que en lo que no vemos. Vemos cómo estamos en el mundo, a nosotros mismos nos pasa eso. A veces confiamos más en nuestro poder que en el poder de Dios. Yo veo ahorita en este tiempo cómo la incredulidad está dentro de todos nosotros. Hay mucha incredulidad. Y no solamente allá afuera. No, en nosotros. En nosotros mismos. En nosotros mismos. Miren ahí Mateo 13:58. Esto sucedió en el tiempo de nuestro Mesías. 13:58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué no hay milagros en nuestras vidas? ¿Por qué no hay milagro en nuestro medio? Por la falta de ¿qué? De creer en nuestro Dios, por nuestra incredulidad. El problema que vemos nosotros es de que en el tiempo del fin habrá mucha incredulidad. En el tiempo de Cristo había mucha incredulidad y por eso no había milagros. Hay que confiar cada vez más en Dios, que lo que hagamos nosotros sea conforme a la voluntad de Dios. A donde vamos a ir, que sea por la voluntad de Dios. Lo que dejemos de hacer, estar seguros, no por nuestros sentimientos, sino con un escrito está de decir, esto es lo que Dios quiere. Porque a veces podemos tomar decisiones equivocadas por nuestros sentimientos. Pero hay que estar seguros de que el Señor es el que está dirigiendo nuestros caminos, que está dirigiendo nuestros pasos. ¿Por qué? Porque necesitamos confiar plenamente en Él. El pueblo de Dios en el tiempo del Mesías dudaba y no creía en Él, y por eso no hubo muchos milagros alrededor de ellos. Aun cuando la palabra de Dios está llena de milagros. ¿Por qué no suceden milagros en nuestro medio? ¿Por qué no suceden milagros en nuestros hogares? ¿En nuestras vidas? Usted tiene la respuesta. ¿Qué es lo que necesitamos que hacer? Hay que confiar plenamente en Dios. Ahora, el problema
es que nosotros tenemos una naturaleza que va hacia lo opuesto. Miren ahí en Romanos capítulo 7, versículo 16. En Romanos 7, 16. Y si hay alguna pregunta en lo que vamos a ver, hágala. Quiero que quede bien claro esto, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento en estos versículos que a veces los hemos leído, pero no hemos permitido que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento. Miren ahí en Romanos 7, 16. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en mi naturaleza, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, en nuestra naturaleza hay algo que nos dirige hacia el lugar opuesto de confiar plenamente en Dios. Entonces, tiene que suceder algo en nuestras vidas que cambie no solamente lo que creemos, sino que cambie completamente que la naturaleza y los pensamientos. ¿Me están siguiendo? O sea, lo que dice en 18, ahí está claro, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, es claro la palabra de Dios que nuestra naturaleza tiene que ser cambiada, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas para poder confiar plenamente en nuestro Dios. Ahora, en Juan capítulo 3, versículo 6, vamos a ir viendo varios versículos que nos van a ir ampliando lo que la voluntad de Dios tiene para nuestras vidas. En Juan capítulo 3, versículo 6, nos dice lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuevamente nos habla de que tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Pero ahí hay algo importante, dice en mi carne, o sea, porque somos carne. No tenemos el poder del Espíritu Santo si no hacemos si no tenemos a Cristo Jesús cuando nos entregamos para poder fortalecer. Por eso el mundo no puede entender nada de la Escritura. Necesitamos un cambio radical, porque necesitamos salir de la carne y nacer ¿en qué? En el Espíritu. Ahí viene la pregunta: ¿somos carnales o somos espirituales? Vamos a ver cómo nosotros podemos describir nuestra vida, si realmente estamos en la carne o estamos en lo espiritual. Y que el Espíritu Santo nos mueva a que tomemos decisiones para nacer en el Espíritu y ser transformados completamente por el poder de nuestro Mesías. Miren lo que dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Por eso necesitamos que nacer ¿de qué? Del Espíritu. La carne para nada aprovecha. ¿Cuánto aprovecha la carne? Nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo lo que nosotros hacemos para nada aprovecha. Pero si nacemos del Espíritu, entonces nosotros tendremos ¿qué cosa? Vida. Por eso la palabra de Dios dice que necesitamos tener un cambio de nuestra naturaleza, un cambio en el cual el Señor pueda cambiarnos completamente, quitar la carne y ponernos ¿qué? Su espíritu, para que seamos transformados completamente. Ahora, este cambio nosotros no lo podemos hacer.
Nosotros tenemos que permitirle a Él que Él lo haga, porque si pudiéramos hacerlo, entonces el Calvario no tendría ningún valor, porque no tendríamos ninguna necesidad. Todo podríamos hacerlo nosotros. ¿Quién es el que hace este cambio? Él es el que hace el cambio, nuestro Mesías, nuestro Dios es el que hace el cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque en Isaías 64:6, ¿qué nos dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, todas nuestras obras como trapo de ¿qué? De inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como viento. O sea, todo lo que hacemos en la carne son como trapos de ¿qué? De inmundicia. No tienen valor alguno, no tienen ningún aprovechamiento. Todo. Ahí lo dice la palabra de Dios. Todo no tiene valor alguno. Déjeme darles un ejemplo. Vamos al libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y vamos a leer del 21 al 23. Mire lo que dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Es bueno profetizar en el nombre de Dios? Sí, es muy bueno. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Es bueno eso? También es bueno. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Es bueno hacer milagros? Amén. Pero fíjese la respuesta de Cristo en el versículo 23 del capítulo 7 de Mateo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuáles eran las obras de maldad que ellos estaban haciendo? Estaban profetizando. ¿Qué más hacían? Echaban fuera demonios y hacían muchos milagros. Esas eran las obras de maldad que estaban haciendo cuando nosotros creemos que eran buenas. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor ahí? Dice, no todo lo que se hace bajo mi autoridad. Podemos hacer milagros, podemos hacer cosas buenas, podemos sacar demonios, podemos profetizar, podemos predicar, pero si no lo hacemos bajo la voluntad de Dios, el Señor va a decir, de nada sirve. Fueron obras de maldad. Wow, eso sí que está serio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que nacer del Espíritu Santo. Cuando nacemos del Espíritu Santo, nuestra vida tiene un cambio radical, completo, hacia lo opuesto de la carne. ¿Me están siguiendo? ¿Qué dice Romanos 8:5? En Romanos 8:5, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Porque dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Vamos a ver las obras de la carne. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y esta lista, aunque es corta aquí, de ahí, de cada una de las cosas que son descritas aquí, se derivan muchas otras cosas. Esta lista puede ser interminable, porque las obras de la carne son descritas en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Y vamos a ver también las obras del Espíritu, porque dice que el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, y el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Miren lo que dice aquí, versículo 19.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué dice? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 8:5 dice que el que piensa, el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Y el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Miren lo que es el Espíritu. Ahí mismo, en el versículo 22, en adelante. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nuestras vidas tienen que ser cambiadas, transformadas, convertidas ¿a qué? Al Espíritu. Amén. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 6 de Romanos capítulo 8, versículo 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Aquí se nos da una tarea y se nos dice hay que ocuparnos en las cosas del Espíritu. Porque el que se ocupa en las cosas de la carne, eso lo lleva ¿a qué? A la muerte. ¿Qué significa esa palabra ocuparse? La palabra ocuparse es fronema. Noten lo que significa. Lo que uno tiene en la mente. Los pensamientos y propósitos. En pocas palabras, lo que nosotros alimentamos nuestra mente, eso es ocuparse de la carne o ocuparse del Espíritu. ¿Qué escuchamos? ¿Qué miramos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? La tarea es ocuparse de una o de la otra. Pero nosotros queremos ocuparnos ¿qué? De las cosas espirituales. Tener nuestra mente cambiada a la mente ¿de quién? De nuestro Salvador. Pero aquí estamos viendo nosotros que nosotros necesitamos tener un cambio radical en nuestras vidas, no solamente en el exterior, sino en el interior y en nuestros pensamientos. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, si nosotros estamos en la carne, nosotros estamos en contra de Dios, que es algo muy serio. Porque estamos en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en contra de nuestro Creador. Y sigue diciendo, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, en pocas palabras, el que está en la carne no puede obedecer la ley de Dios. Sigue diciendo, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, el que está en la carne no puede guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la carne es lo opuesto a obediencia. Por eso es importante que tengamos un cambio radical en nuestra vida, que permitamos a nuestro Dios cambiar nuestros pensamientos y cambiar completamente nuestra naturaleza. Por eso la pregunta, ¿somos carnales o somos espirituales? Vamos a ver ahí el versículo 9 y 10. Miren lo que la palabra de Dios dice, ahí del mismo Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es la mayor necesidad del pueblo de Dios, de cada uno de nosotros? Tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, cuando Él mora en nosotros, nosotros morimos al pecado, pero vivimos en Cristo. Tenemos vida. Por eso la necesidad mayor de que nosotros podamos buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué cosa? Y su justicia. Esa palabra justicia nos va a dar el entendimiento, nos va a dar un amplio entendimiento de lo que estamos viendo, lo que significa vivir en el Espíritu. Por eso dice, ocupaos en las cosas espirituales, buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Mire Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. O sea, la justicia tiene que morar en nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace justos y somos justos por medio de ¿qué? De la fe, de la confianza y de la completa certidumbre en nuestro Dios. Miren lo que dice Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué cosa? De justicia, porque ellos serán saciados. Acabamos de leer nosotros en Romanos 8, 9 y 10, dice en la última parte, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? La justicia. El Espíritu que nosotros necesitamos, Él vive a causa de la justicia. Bienaventurado el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Buscad, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que necesitamos buscar? El reino de Dios y su justicia. Porque si su justicia está en nosotros, tendremos ¿qué? Vida. ¿Ahora sí me están siguiendo? Ahora, por eso leímos, mas el justo vivirá por fe. ¿Por qué? Porque estamos buscando la justicia de nuestro Dios. Y leímos en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tú y yo necesitamos tener hambre y sed de justicia. Eso es lo primero que deberíamos de buscar. La justicia de Dios. ¿Por qué? Volvamos a Romanos 6:16. Romanos 6:16. Y vamos a ver lo que significa la justicia. Si vivimos en justicia, estamos en el Espíritu. Si no tenemos la justicia, estamos en la carne. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para qué? Para justicia. Aquí nos habla de 4 cosas. Aquí nos habla de qué? Del pecado, y lo opuesto es ¿qué? Obediencia. ¿Cierto? Lo opuesto al pecado es obediencia. Y también nos habla de qué? De la muerte, y lo opuesto es ¿qué? Justicia. ¿Me están siguiendo? Si nosotros estamos en la carne, estamos muertos en pecado. Pero si estamos en el Espíritu, tenemos obediencia, que es su justicia. ¿Para qué murió Cristo? Todos decimos lo mismo, ¿no? Para salvarnos, para darnos vida eterna. Para justificarnos, para darnos perdón. Muy bien. Miren este versículo. Que podamos ser transformados también, porque estábamos en el pecado, haciendo lo malo. Cuando Él ya vino,
nos justificó. Por su obediencia. Entonces empezamos a ver las cosas diferentes de lo que hacemos mal. Miren para qué vino Cristo también a morir por nosotros. Primera de Pedro 2:24. Dice, Para vivir a la justicia. acabamos de ver que el que está en el Espíritu vive en la justicia, tiene vida. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:24. Quien lleva el mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué cosa? A la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué es la justicia? Obediencia. En pocas palabras, el Señor murió en la cruz del Calvario para que nosotros seamos leales y obedientes a toda su palabra. Está fuera de eso porque tenemos que ser justos con todos. Ahora, vamos a entender cómo nosotros somos justos. Hay un texto que lo sabemos muchos, pero a veces no nos hemos tomado el tiempo para meditar en él. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién? No. ¿Cómo dice ahí? El que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién es el que está hablando primero? ¿De quién? Del Padre. El Padre tomó al Hijo y el Padre lo hizo ¿qué? Pecado. Porque el Hijo no se podía hacer pecado. Alguien más tenía que hacerlo pecado para venir a morir por nosotros. ¿Me están siguiendo? Es que lo lee uno rápido. Lo lee uno rápido y se va uno con qué. Pero se hizo pecado por nosotros que somos pecadores. Él no se hizo pecado. No, cambiemos el lenguaje. Bueno, pero Cristo no se hizo pecador él no pecó. porque Él no pecó. ¿Quién fue el que lo hizo pecado? El Padre le cargó los pecados. Que cargó los El Padre lo hizo pecado a causa de nosotros. El Hijo no podía hacerse el pecado. ¿Por qué? Porque no había pecado en Él. Aquí está algo bien importante. A veces leemos este texto y lo leemos de corridito y no lo meditamos. Pero sigue diciendo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aquí viene el misterio revelado. El Padre hizo al Hijo pecado, porque el Hijo no se podía hacer pecado porque no hay pecado en Él. Y Él murió por nosotros para que vivamos en su justicia, en obediencia. Y aquí nos dice, ¿quién es el que nos hace justos? Porque nosotros no podemos ser justos, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿quién es el que tiene que hacernos justos? el que murió por nosotros. Él es el que nos hace justos. Gloria a Dios. ¿Lo entendimos? Sí. O sea, así como el Padre hizo al Hijo pecado, Él es el que nos hace justos. Nosotros no podemos hacernos justos. Hermano, esto es profundo porque el grande amor y misericordia está mostrado en este texto. Podríamos pasarnos todo el día explicando este texto, analizando este texto. ¿Por qué el Padre lo hizo al Hijo pecado? Por nosotros. Pero lo hizo pecado ¿para qué? Para que nosotros seamos justificados y Él nos llame justos.
Porque el reino de los cielos su base es la justicia. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es justo. Si no, el Padre y el Hijo nos llaman justos. Wow. O sea que aquí es un ejemplo para nosotros eso, Porque por eso dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Un cambio ¿qué? Radical. Para que dejemos de vivir en la carne y vivamos en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir en obediencia. Y gloria a Dios que estamos nosotros aquí, porque el enemigo siempre pone trabas para que otras personas no escuchen la verdad en su debido tiempo. Pero el Señor lo trajo aquí, y aquellos que están mirando por el internet, los trajo a este estudio para que de aquí en adelante vivamos en justicia, en obediencia con el Señor, para que tengamos vida eterna, viviendo conforme al testimonio del Padre y al testimonio del Hijo. Porque el Señor es el único que nos puede llamar justos. Y es el único que puede justificarnos. Él es el único que puede perdonarnos. Él es el único que nos puede transformar. Lo único que nosotros tenemos que hacer es responder al llamado de Dios. Es lo único. Responde al llamado de Dios. Y el Señor hará lo que Él quiera hacer en tu vida y en mi vida. Para que seamos hacedores de justicia. Ser hacedores de justicia es vivir en lealtad y obediencia a nuestro Dios. ¿Somos carnales o somos espirituales? Usted no me tiene que contestar, pero mire lo que dice en Salmo 119, 172, para reafirmar lo que es la justicia de Dios. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. Y nosotros hemos sido redimidos para vivir ¿en qué? En justicia. Lo vimos en 1 Pedro 2:24. Él murió para que vivamos en justicia. ¿Para que vivamos en qué? En obediencia, en lealtad. Mire lo que sigue diciendo en Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora sí lo entendimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el Espíritu está en nosotros, vivimos para obediencia, para lealtad a Dios. Aquí eso fue lo que Pablo lo entendió muy bien. Ya no vivo yo, más ¿quién vive? Wow. ¿No es maravilloso la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque nos llena de esperanza, nos llena de amor y misericordia del Señor hacia cada uno de nosotros, porque Él desea transformar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Mire lo que dice en Romanos 8 del 1 al 2. Ahora sí vamos a entender estos textos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu, en justicia, en obediencia. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en justicia siendo leales a su palabra, a sus mandamientos y a sus estatutos. Miren este otro texto, Romanos 8, 3, 4. Ahora vamos a entender este texto más claro que nunca. Mire, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, o sea, ¿qué era imposible? Ser obedientes a la ley. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne.
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado, ¿en dónde? En la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. ¿Lo entendemos ahora? El que vive en el Espíritu es fiel a Dios. El que vive en la carne es lo opuesto. ¿Vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu? No me tienen que contestar. Pero Dios quiera que el Espíritu Santo nos mueva para tomar decisiones. Decisiones concretas. Confiando plenamente en Él. Que nosotros podamos entregar nuestra vida completamente a Él para que podamos ser redimidos en su justicia. Para eso murió. Para que andemos en su justicia. Para que seamos fieles a Él. Para que guardemos toda su palabra y su testimonio. Sus leyes y sus estatutos. Por eso hace sentido ahora este versículo. Juan 16, versículos 7 al 9. Juan 16, versículos 7 al 9. Ahora sí lo vamos a entender ampliamente este texto. Mire lo que dice, porque yo os digo la verdad, o me espero a que lo busquen. Juan 16, 7 al 9. Porque yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Y qué más dice? De justicia. ¿Qué es la justicia? Lo justo, lo recto, sus mandamientos, obediencia, lealtad. Y de juicio. Porque si vivimos en el Espíritu, nosotros seremos victoriosos en el día del juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el mayor problema de hoy día? No creer, la incredulidad. El Señor nos dice el pecado que tenemos en nuestra vida, porque somos incrédulos. Si nosotros aceptamos el testimonio de Cristo, viviremos en su justicia, obedeciendo a todos sus mandamientos, a todos sus estatutos, a toda su palabra en espíritu. Y vendremos a ser de carnales, ¿qué vendremos a hacer? Espirituales. Hermanos, ¿dónde estás tú? El tiempo se está acabando. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por estar con nosotros en esta hora. Señor, en esta hora agradecidos estamos porque tú muriste en el madero para que nosotros vivamos en justicia. Señor, permite que nuestras vidas sean transformadas, que podamos abandonar la carne y que podamos nacer en espíritu, para que seamos fieles a ti, obedeciendo tu testimonio, tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, y que podamos caminar conforme a la voluntad que tú nos muestras diariamente, Señor. Señor, acompáñanos en este día, síguenos bendiciéndonos y que podamos ser fieles a ti en todas las cosas. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.